Transita las emociones. ¿Qué significa transitar las emociones? Podemos poner el ejemplo de transitar, por ejemplo, un paso peatonal. Estás en un punto A, un punto seguro, que es la vereda. Tienes que transitar al punto B, perdón, a través de un lugar peligroso. El peligro es algo inherente en la experiencia humana, en la experiencia animal, y es ahí donde yace gran parte del potencial, en el cual nos podemos convertir, en el donde yace el deseo, la felicidad, el valor, etc. Y tú, para cruzar ese punto A al punto B, vas a tener que ser cuidadoso, que es una herramienta frente al peligro, ¿no es cierto? Velando por tu integridad, tu supervivencia, tu salud, etc. Y vas a atravesar ese lugar cuando no vengan autos, ¿ok? La sociedad ha creado mecanismos y formas en las que el peligro sea afrontable de una manera más fácil. Aunque también eso pone o debilita la recompensa de la exposición al peligro, porque cuando tú te expones a peligros de una manera tan superficial, el aprendizaje es muy poco. Estás poniendo tan poco en riesgo que el valor de eso que va a llegar va a ser bajo. Pero para dar pequeños pasos, para ir incorporándose al mundo, que de verdad es una selva en muchas áreas, es muy difícil, puede venir bien, pero tienes que tener esto en mente. Es necesario el peligro, es necesario el peligro. Y ahora vuelvo al concepto inicial. Transitar las emociones significa explorar ese peligro, vivir la incomodidad, sufrir la pena. Hay un concepto que tiene que ver con un poco esta filosofía más budista, que dice que el sufrimiento no es las emociones displacenteras, como el disgusto, el miedo, el enojo, el dolor o la pena, sino es la resistencia a no querer vivirlas, producto seguramente de una infancia o de un legado cultural, histórico, familiar, de que esas emociones son malas y las satanizamos. Por ende se pervierten esas emociones y se intentan alejar lo máximo posible de la vida de una persona con la ilusión de que la felicidad y la plenitud y el camino correcto y la salud, etcétera, van a estar en un camino lleno de felicidad, de bondad, de riquezas, algo que no existe. No existe, porque la escasez es parte inevitable también de la existencia. Y la escasez es algo que no queremos. Podríamos decir que es malo, pero tiene algo que aportar, que es que nos moviliza. Tú necesitas cosas que te muevan, que te orienten, que te guíen, que te den una dirección, un valor y una personalidad, una identidad. Una persona que no ha vivido experiencias de pena, por ejemplo, que no ha tenido emociones displacenteras, es un niño consentido que no tiene una idea de la pizca, que solo conoce una pizca de lo que es la experiencia de la vida, no tiene idea. Por ende no está preparada para los desafíos, y cuando estos desafíos vengan le van a enseñar mucho, pero quizás sea tan duro el golpe porque nunca estuvo preparado, que provoca un daño irreparable. Por eso la cultura y los padres o las figuras paternales o lo que sea que te guíe a ti, una religión, una ideología, eh, por sobre todas las cosas tiene que darte herramientas. No, no dependencias. Herramientas es: necesito afrontar un desafío, por ende necesito poder vencerlo. Necesito poder vencer a ese dragón. Necesito poder vencer los desafíos, el reto, poder enfrentar, poder cruzar esta calle del punto A al punto B. Por ende yo voy a esforzarme por conseguir esas herramientas. Pero la forma en la que yo voy a cruzar del punto A al punto B no puede ser que venga tu papito, tu madre, la cultura, el dinero, y te mueva de un lugar al otro. Porque en algún momento de la vida, en distintas situaciones, de todo tipo, vas a tener que cruzar y explorar ese miedo. El miedo es una emoción que ya lo hemos estudiado a fondo en otros videos. Es la paralización protectora frente a una situación de peligro, pero que el peligro es tan grande que lo mejor es retirarse porque no contamos con las herramientas suficientes. Ese es un miedo descompensado, inmenso, aunque el miedo también te protege, tampoco hay que satanizarlo.
Pero si tú, por ejemplo, nunca has cocinado y tienes que cocinar y tienes que romper un huevo, ¿es justo o es racional o es lógico o es comprensible que te paralice un miedo y que por ende te quedes sin comer solo porque no seas capaz de abrir un huevo? Está bien, nunca lo has hecho, lo vas a hacer mal, seguramente te va a caer cáscara, pero la perfección viene a través de la repetición, de la maestría. Y nadie te pide ser perfecto, solo te pido, y la vida te pide, que sepas defenderte en esa área. Nadie te pide que seas el mejor mecánico del mundo, que sea capaz de detectar solo a través del ruido y del olor cuál es la falla en el auto y en el motor, donde sea que esté. Solo te pido saber diferenciar cuando algo está fallando y saber recurrir al área en la que corresponde, en este caso al mecánico, para buscar la reparación. Es saber un mínimo de las áreas de tu vida, lo cual te da independencia, te da autoestima, autosuficiencia y te permite completar esas áreas de la personalidad y de tu humanidad que están vacías y se empiezan a llenar a través de la experiencia. Pero para eso se necesita confianza y valor. Para atravesar el peligro necesitas valor. Y a veces ese valor podemos tenerlo nosotros, pero si te los da una familia, un entorno, unos amigos, es clave. ¿Cuántas personas quizás han logrado dar ese plus gracias a que detrás de ella había más personas que confiaban en él? Sin ponerme esotérico y sin hablar de las energías de una manera mística. No, yo te estoy hablando de una forma súper científica. Tú eres capaz de dar un esfuerzo, pero eres capaz de dar más esfuerzo, de ser mejor, cuando las personas que te rodean sacan lo mejor de ti. Entonces, ¿es justo paralizarte frente a miedos que no son el fin del mundo? La verdad es que no. Por ende, ¿hay razones para afrontar el miedo, para afrontar el peligro? Por supuesto que sí, porque el fin último es el crecimiento personal, la autorrealización, el amor propio, una vida llena de significado, una vida significativa. Y aquí al siguiente punto al cual quería llegar. Cuando tú tomas una postura, primero que nada de aceptación, de observación y de afrontar los desafíos que vengan, viene la etapa al final que es la de la extracción del crecimiento y del aprendizaje. Una persona que huye a toda costa y pone todo su esfuerzo en no pensar en algo porque le da pena o porque le da ansiedad. Una vez escuché, o yo mismo reflexioné a partir de algo que escuché o leí, no me acuerdo, que la ansiedad son conflictos no resueltos. Si tú tienes 1, 2, 3 conflictos no resueltos, tu cabeza va a estar moviéndose, buscando soluciones por esta falsa sensación de control, ¿no es cierto?, que es necesaria para nosotros, como especie la necesitamos. Pero cuando tienes 1000 asuntos sin cumplir porque a lo largo de toda tu vida tomaste la conducta y el hábito de no pensar en lo que te lastima, tu mente está vuelta loca, es un desastre. Y el día en el que tú quieras ordenar tu vida va a ser muy difícil. Y ahí es donde vienen las crisis. ¿Han escuchado este concepto de infancia no resuelta? Hay que ir de a poco. ¿Qué pasa si una persona no vivió su infancia y se dio cuenta de eso a los 30 años? Aún joven. Empieza a afrontar estas 1000 falencias de experiencias que quiso tener. Quizás tener un peluche, tener un recuerdo, tener su propia pieza, pintarla. Todo lo que siempre quiso y no pudo hacer. Quizás cortarse el pelo, quizás raparse, quizás tatuarse. Todas estas cosas. Y las afronta en un lapso muy pequeño. Es ahí donde vienen tantas emociones con una carga tan alta que por un lado tu cerebro, tu alma, tu personalidad, lo que tú eres, te agradece que estés viviendo eso porque quería vivirlo. Porque recordemos que nosotros somos exploradores, viajeros del mundo, espectadores de esta máquina que llamamos cuerpo humano, de esta carcasa, de este cartucho, de este estuche, y vamos viviendo cosas. Y nosotros vamos respondiendo a esas cosas. Si tú evitas pasar en tu barco, digamos, la experiencia navegando la vida, evitando ciertos puertos porque te parecen peligrosos, eso te va a venir a cobrar tarde o temprano porque son necesarios para tu experiencia. Yo no te estoy hablando acá de misticismo, ni te estoy hablando del destino alterado, que los aliens, yo no te estoy hablando de teorías conspiranoicas, yo te estoy hablando de el concepto más profundo de autorrealización, que es vivir experiencias que están inherentemente en ti.
Por ejemplo, inherentemente en ti eres un ser social. A menos que pertenezcas a ese 1% de la población el cual carece de, por ejemplo, los psicópatas. Ahí el estilo de vida es distinto. Y de hecho hay circunstancias en las que esas personas pueden explotar su potencial y desarrollarse a su manera. Pero el resto de personas, entre comillas, normal, porque ellos no son normales, no es la normalidad. Podríamos decir que son una alteración, una minoría muy pequeña. Tienen otra forma de vivir la vida y nosotros otra. Por ende, tú puedes intentar decir yo soy distinto, yo soy especial, yo puedo vivir la vida a mi propia manera. Pero las reglas del juego ya están acotadas. No puedes mover el caballo en línea recta si el caballo se mueve en línea de hilo. Cuando tú eres consciente de los patrones inconscientes, conscientes que tienes, tu entorno, tu familia, tu cultura, cómo funciona el juego, recién ahí puedes empezar a jugar. Hay personas que se dan cuenta del juego a los 80 años, a los 20, a los 15, a los 30. Y ese despertar es el primer paso en la autorrealización, o en lo que Carl Jung denominó el proceso de individuación o individualización, que es explotar las características más únicas tuyas en distintas áreas, en áreas buenas, en áreas malas, podríamos decir, ¿cierto? En el egoísmo, en la piedad, en el rencor, en los celos. Todo eso confecciona lo que es una persona. Y tú no puedes amarte solo por la parte bonita de las cosas. No, yo te quiero porque eres sincero. Yo también tengo que ser consciente de que no vivimos en un cuento de Disney. Yo te puedo querer, te puedo amar, te puedo cuidar, pero también te puedo lastimar, te puedo engañar, te puedo traicionar. Por ende, si somos una mezcla de cosas buenas y cosas malas, ¿qué es lo mejor? Primero que nada, tener un poquito de paciencia con los errores de la otra persona y con nosotros mismos. Amarnos incondicionalmente, es decir, no te voy a dejar de querer solo porque hagas esto, yo te voy a querer siempre. Lo que pasa es que incluso aunque yo te quiera mucho, soy capaz de alejarme de ti por mi propio bien. Esa es una condición que tiene que estar. No por alejarme de alguien o distanciarme o poner límites, significa que no quiero a esa persona, ¿ok? Querer no es renunciar a mi bienestar por el del otro. No es eso. Ese es un querer inmaduro. Por ende se puede amar a todo el mundo, por supuesto, pero es una cosa extremadamente difícil, que requiere un tratamiento con el ego, pero espectacular. Entonces, cuando tú eres capaz de no ver solo la parte que te conviene de la película, asumir la responsabilidad de comprometerte con el otro en sus distintas dimensiones, tanto buenas como malas, en su proceso de individuación, ahí es donde dos individuos realmente se unen y forman algo aún más grande, que es la relación de los dos. Y eso es aceptar las cosas malas. Y adivina qué, muchos hemos escuchado que el concepto de amar es aceptar lo bueno y aceptar lo malo, pero muy pocos los ponemos en práctica. Muy pocos los queremos en práctica, y cuando algo empieza a dar problemas lo queremos votar, olvidándonos, mintiéndonos de todas las cosas buenas que también tiene para aportar para nosotros, y autoconvenciéndonos de que lo mejor es alejarnos de una persona que en un momento muy pequeño de nuestra historia nos hizo daño. Tú no puedes amar a alguien si no estás dispuesto a aceptar ese malestar. Y para amar a alguien, adivina qué, tienes que aprender a transitar las emociones negativas, porque todas las relaciones van a tener cosas positivas y emociones displacenteras o negativas, ¿ok? Es una precondición para amar. Tú no puedes amar a alguien, no te puedes amar a ti mismo si no entiendes las reglas del juego, que te puede lastimar y que te va a lastimar. Lo que pasa es que también depende del grado de cuánto te lastime. Si te lastima hasta un grado irreparable, tendrás que sacarlo de tu vida. Lo vas a seguir amando porque el amor no se extingue con el tiempo. Te amaré siempre. De vez en cuando pensaré en ti. Dedicaré un poco de mi energía mental en pensar en ti, en preguntarte cómo estás. Pero no quiero acercarme a ti porque tus acciones me lastiman. Eso también es un acto de amor tremendo hacia la otra persona, porque quiero ver lo mejor de él, no lo peor de él, para que no se siga demacrando su imagen, y también me prevalezco a mí mismo. Eso es un amor complejo. Ese es el amor, pero genuino. Tú no amas a alguien solo porque te ríes con él, porque sonríes con él.
Amar a alguien, entre otras cosas, es saber decirle, oye, hice algo que te molestó y yo te apoyo porque quiero tu bienestar y soy capaz de dejar, o al menos intentar de dejar de hacer eso. Y si no lo vuelvo a hacer, te pido paciencia, lo intentaré 1000 veces porque quiero que te quedes conmigo. Y eso es una capacidad de autocontrol, de amor tremendo. Además, cuando las relaciones maduran, las emociones también maduran. Quizás en un inicio sentiste enojo, la primera emoción como más reaccionaria en respuesta a un malentendido. Después ese enojo se convirtió en decepción, después se convirtió en pena y después se convierte en nostalgia, que es una emoción bastante más agradable con la cual cargar que el enojo. Hay personas que por su forma de ser y su inmadurez, su nihilismo, su vacío existencial, lo que sea, terminan convirtiendo muchas cosas, incluso las cosas buenas, en odio. El odio es un sentimiento de movilización, es decir, que tiene su porción útil, pero también es un sentimiento que no busca el bien del otro. Tú tienes que permitir que las emociones, vivirlas, respirarlas, súfrelas, vívelas y ve cómo se van a pasar, porque nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo. Permítete llorar, permítete sufrir, permítete extrañar y en algún momento te vas a dar cuenta como a través de un montón de tiempo, o incluso a través de los sueños, se van procesando ciertas informaciones y va a llegar un momento en que pienses en una experiencia que en un principio te daba escalofríos, te paralizaba y ahora simplemente la puedes comentar como alguien que supera cualquier cosa. Sí, me pasó esto. Y lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con tristeza. Permítete madurar las emociones. Que una emoción madure no significa que se pudra. Permítete que llegue a su estado más puro. Es como el vino. Las emociones y las experiencias son como el vino. Tienes que procesarlas 1000 veces y mientras más pasa el tiempo, más maduran en ti. Y depende de tu forma de entender la historia, de ahí la importancia del tratamiento psicológico, reinterpretar el pasado para generar conductas y creencias que van a ser las que realmente determinen cómo ves lo que te pasó. Tú puedes ver una historia como que el otro fue el criminal y el abusador, etcétera, pero quizás después de madurar y de pensar te das cuenta de que no, él no era una persona mala, simplemente era una persona que tenía otras necesidades y me quedo con lo bueno, que fue que él intentó hacer lo que creía mejor en el momento. Hay muchas interpretaciones de las cosas. El mal objetivamente malo, no sé si existe, yo creo que es una fantasía, al igual que el bien puramente bien no existe. Somos una mezcla pero complejísima de un montón de áreas, a partir de la polaridad de el bien y el mal, de ahí nace todo. Eso. Espero te haya hecho sentido este video. Gran parte de lo que estoy hablando acá son cosas que se tratan en la psicología de Peterson, en Más allá del orden y 12 leyes para vivir. Se habla mucho de conceptos de bien y mal y también habla de como una forma de esforzarte para darle sentido a tu vida. Yo creo que para las personas que están perdidas, estos libros pueden ser una figura paternal, pueden ser un padre, un guía tremendo en qué hacer con mi pinche vida, pero importantísimo. Eso. Esperemos te haya gustado este video. Transita las emociones, permítete vivirlas, no tengas pánico. Si eres capaz de sentir una emoción es porque también eres capaz de superarla. Tranquilo, tente paciencia. Nos vemos en otro video. Adiós.